Bienvenidos a todos a la reunión del fin de semana. Estamos muy contentos y agradecidos de poder ser enseñados por Jehová un día más con todo lo necesario para servirle de la mejor manera y hacerle feliz. Y como estamos tan contentos, ¿os parece que cantemos juntos una canción de alabanza a Él? En esta ocasión, la canción que podemos buscar juntos es la número 151, que tiene como título Jehová nos llamará, y está basada en el libro de Job, capítulo 14, versículos 13 al 15. Canción 151. El tema del discurso que tenemos para hoy es el siguiente. ¿Por qué debe ser real para nosotros la esperanza de la resurrección? Nos lo presentará nuestro hermano Juan Pablo Álvarez y él nos ayudará a contestar esta importante pregunta. Hermano Álvarez, te escuchamos. Resurrección. Cuando oye esta palabra,
¿qué le viene a la mente? Bueno, para muchas personas le suena algo misterioso. Muchas otras lo relacionan, dicen, con experiencias sobrenaturales. Otras cuando sucede algo dramático y algunas incluso se acuerdan de alguna película famosa. Sin embargo, dicho en pocas palabras, la resurrección es una enseñanza fundamental, importantísima para un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque sin la esperanza de la resurrección no se puede servir a Dios. Debido a la importancia que tiene este tema para todos los presentes, en esta conferencia vamos a analizar 4 ideas principales. En primer lugar, ¿por qué necesitamos la resurrección? ¿Por qué estamos convencidos de que sucederá? ¿Cómo nos consuela y fortalece esta esperanza? Y finalmente, ¿cómo demostramos fe en ella? Veamos la primera idea, por favor. ¿Por qué necesitamos la resurrección? Fijémonos en la siguiente experiencia. Paula, que perdió a su esposo de repente, explica: mi vida dio un vuelco y me sentí desamparada. Perdí a mi mejor amigo. Hablaba con mi esposo de todo. Él compartía mis alegrías y me apoyaba en los momentos difíciles. Era mi paño de lágrimas. Sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Sin lugar a dudas que perder a un ser querido en la muerte es una experiencia dramática, como hemos visto en este ejemplo citado. Pero por desgracia esto es algo que sucede continuamente, todos los días, en todo momento, en cada segundo, una persona en el mundo fallece. Pero aunque estemos acostumbrados a la muerte en realidad, nunca debemos olvidar que ésta no formaba parte del propósito original de Jehová. No, en ningún momento Jehová se planteó esta posibilidad. En realidad, su propósito original era que la humanidad viviera para siempre, en perfección, en la tierra, que no muriera jamás. ¿Y cómo lo sabemos? Pues fijémonos en lo que Jehová les dijo a nuestros primeros padres, que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, veremos el propósito de Dios revelado a la humanidad. Génesis 1, 28. Allí dice: además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. ¿Nos hemos dado cuenta? Nuestros primeros padres tendrían que tener hijos. Estos a su vez tendrían que tener otros hijos. Al final tendrían que multiplicarse. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Con el propósito de llenar la tierra, de controlarla, de tener autoridad sobre toda la creación animal que Jehová Dios había hecho. Pero aquí no encontramos en ningún momento, ¿verdad?, que Jehová diga que además, como parte de ese propósito, los seres humanos tuvieran que experimentar problemas, tragedias, sufrimiento o incluso la muerte, ¿verdad que no? Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues sucedió que nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios. Hicieron oídos a la mentira de Satanás y por ello empezaron a envejecer y con el tiempo morir. Esta es la verdad, la cruda verdad. Pensemos por un momento en este asunto. Jehová nos dio a todos la posibilidad de vivir para siempre, pero la perdimos. Adán y Eva nos la robaron. Nos robaron la posibilidad de vivir para siempre en la tierra. Pero Jehová, en su gran amor, proveyó una alternativa que permitía que, si moríamos, todavía tuviéramos la posibilidad de vivir para siempre. ¿Qué alternativa? La resurrección. Pero además de dar la alternativa, no debemos olvidar que Jehová también tiene el poder necesario para mantener la vida o restaurar la vida de sus siervos. Por este motivo,
Lo que Jehová Dios prometió es que recompensaría a sus seguidores fieles con vida eterna y usaría la resurrección, si fuera necesario, para entonces poder cumplir su promesa. Qué maravillosa perspectiva, ¿verdad que sí? Bueno, ahora bien, ya que sabemos que la resurrección es tan importante para todos nosotros, pero también reconocemos que la resurrección es algo infrecuente, ¿verdad que sí? La pregunta que surge es, ¿cómo podemos estar convencidos cada uno de nosotros de que sucederá? Pues la resurrección sucederá porque está garantizado. ¿Cómo? Jehová mismo ha proporcionado la garantía. ¿Y qué es una garantía? Según un diccionario, es la seguridad o certeza que se tiene sobre algo, la seguridad de que algo sucederá o se realizará. Y no debemos olvidar, queridos hermanos, que Jehová Dios es un Dios de leyes y pactos. Los pactos son entornos legales que Jehová Dios ha utilizado para garantizar que va a poder cumplir y llevar a cabo su propósito. Jehová Dios es un Dios leal y Él se sujeta Él mismo a sus propias leyes y pactos. Por lo tanto, lo que Jehová Dios hizo fue establecer un medio por el cual garantizó que llevaría a cabo la resurrección. ¿Y cuál es la garantía que Jehová Dios ha dado? La mismísima resurrección de Jesús. Sí, al sacrificar su vida humana perfecta, ahora el resucitado Jesús proporcionó un rescate por la humanidad. Gracias a Él, a su vida y a ese rescate, incluso aquellos que hayan muerto, ahora pueden volver a la vida, pueden ser resucitados y tener también la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso en la tierra, bajo el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué garantía tenemos de que Jesús resucitó? Bueno, para contestar esta pregunta, por favor, pensemos en la siguiente ilustración. Pensemos en un juicio. Pensemos en una corte, en un juzgado, y tenemos ahí a un acusado, a un joven que se le acusa de haber robado en una tienda. El joven lo niega y una otra vez, que yo no he sido. Finalmente, como no acepta su culpabilidad, el fiscal llama a 3 testigos oculares que declaran que vieron al joven coger las cosas de la tienda y salir corriendo. Bueno, según las leyes actuales, gracias al testimonio de estos 3 testigos oculares, el joven es declarado culpable por robo y finalmente condenado. Bueno, ahora pensemos por un momento que lo que se cuestiona en el juicio es si Jesús resucitó. Una cuestión de índole más moral. Obviamente el fiscal dice que no y el abogado defensor dice que sí. Así que ahora el juez le pide al abogado que presente sus testigos ante el tribunal. Bueno, teniendo en mente esta ilustración, por favor, vayamos a la Biblia, a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Allí, hablando sobre la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Primera a los Corintios 15, 6. Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque muchos ya se han dormido en la muerte. ¿Nos hemos dado cuenta de algo? Teniendo en cuenta la ilustración que hemos mencionado, ¿presentó el abogado 2 o 3 testigos de la resurrección de Jesús? Bueno, según las leyes actuales, 3 podrían ser suficientes, pero claro, creer que Jesús resucitó es quizás un poco difícil para algunos. Pero ¿nos hemos dado cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Que había más de 500 hermanos, 500 testigos oculares que podían decir que habían visto a Jesús resucitado. Ahora imaginémonos en el juzgado que van pasando los testigos uno por uno delante del tribunal, el testigo 1, el 150, el 210, el 315, el 420, el 500, y todos diciendo, sí, yo he visto a Jesús resucitado, yo he visto a Jesús resucitado. Las pruebas de la resurrección de Jesús serían incontestables, son incontestables. De hecho, incluso desde el punto de vista procesal, podemos decir que la resurrección de Jesús sucedió realmente.
Por esta razón Jesús merece ser llamado la resurrección y la vida, porque por medio de él Jehová levantará a millones de personas que ahora duermen en la muerte. ¿Tenemos pruebas adicionales de que la resurrección es cierta? Bueno, ¿te han despertado alguna vez mientras dormías? Quizás alguien te haya dicho, oye amigo, despierta ya. Y al hacerlo quizás les has dicho, ¿ya? ¿Tan pronto? Y te dice, ¿pronto? ¿Cómo que pronto? Pero si llevas 10 horas durmiendo. Venga, despierta y levántate. Pues cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, comparó la muerte con el sueño. Y gracias al poder que Jehová Dios le dio, realizó 3 resurrecciones. Y lo hizo tan fácilmente como despertar a un ser querido que estuviera durmiendo profundamente. Tenemos una prueba adicional para creer en la resurrección. Los cristianos del siglo I tenían fe en esta esperanza. Sin duda, la resurrección de Jesús fue la base de la fe cristiana. Y incluía a aquellos, como vimos antes en la primera carta a los Corintios, que vieron y dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Consideremos, por favor, por un momento lo que significaba ser cristiano por aquel entonces. Ser cristiano, pues no proporcionaba honor, ni poder, ni riqueza, ¿verdad que no? La vida del cristiano significaba sacrificio, persecución muchas veces persecución que conducía al martirio y otras veces terminaba en una muerte vergonzosa y cruel. Pensemos por un momento, ¿estarían los cristianos del siglo I dispuestos a sacrificarse de esta manera? ¿Insistirían en ser cristianos simplemente con esta perspectiva? Si supieran que su fe estaba basada en una mentira, la respuesta es obvia, ¿verdad? Por supuesto que no harían eso. Pero ellos estaban dispuestos a sufrir, ellos estaban dispuestos a morir por un propósito, uno real, verdadero, que se fundamentaba en algo real, en la resurrección de Jesús. Bueno, hasta ahora hemos considerado 2 ideas muy interesantes. La primera, que necesitamos la resurrección para que se cumpla el propósito de Dios. Y la segunda, que la resurrección está garantizada. Se cumplirá con total seguridad. Después de estas 2 ideas, analicemos la siguiente. ¿Cómo nos consuela y fortalece la esperanza de la resurrección? Veamos 3 situaciones que se pueden dar en nuestra vida. En primer lugar, la esperanza de la resurrección nos consuela y fortalece cuando la muerte llega de repente. Pensemos en lo siguiente. ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién sabe lo que sucederá mañana? ¿Y dentro de 1 hora? ¿De 30 minutos? ¿De 1 minuto? Nadie, ¿verdad? Este sistema lleno de incertidumbres puede pasar que nuestra vida se acabe en un instante. Por supuesto, pensar en este asunto podría entristecernos. Podría hacerlo hasta tal punto que dejemos de hacer planes para nuestra vida, incluso que decidamos no salir de casa. Pero la esperanza de la resurrección nos fortalece y apacigua la dura realidad de la muerte. ¿De qué manera? Bueno, los investigadores han acuñado la expresión ansiedad ante la muerte para designar el miedo que inspira. Pese a que en las últimas décadas se han publicado muchos libros e informes científicos sobre este asunto, la muerte sigue siendo un tema en el que la mayoría de las personas prefiere no pensar. No obstante, la cruda realidad nos obliga a hacerlo más tarde o temprano. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos sujetos a la ley de la muerte. Y esta es una realidad que infunde temor. Según los expertos, la ansiedad ante la muerte comprende varias categorías, como por ejemplo, el temor al dolor, el temor a lo desconocido, el temor a la pérdida de un ser querido.
y el temor a las consecuencias que la propia muerte de uno puede tener en nuestros seres queridos. Temor, temor, temor. De hecho, el miedo a la muerte esclaviza a muchas personas. Pero los que amamos a Jehová no nos dejamos gobernar por ese temor. ¿Por qué? Porque sabemos que para los siervos leales de Dios, gracias a la resurrección, la muerte no es el final de todo. La esperanza de la resurrección también nos consuela y fortalece cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o a la edad avanzada. La Biblia en Eclesiastés 9:11 dice que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Esto quiere decir que todos nosotros podemos sufrir un accidente, podemos enfermar o podemos morir. Nadie está exento. Todos nosotros podemos estar en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. También es verdad que entre algunos de los que asisten hoy a esta reunión, muchos sin duda, llevan mucho tiempo sirviendo a Jehová Dios, quizás por décadas, ¿verdad que sí? Y cuando empezaron a hacerlo, cuando empezaron a servir a Jehová, quizás esperaban vivir hasta el final de este viejo sistema. Pero ahora están experimentando en carne propia las dificultades de la vejez. Y es cierto, las personas mayores experimentan el dolor de la vejez. Pero, como vemos en la imagen, los siervos mayores de Dios, gracias a la esperanza de la resurrección, entienden que este viejo sistema y esta vida en este sistema es temporal, que todavía tienen muchas cosas que hacer por el Señor. Por eso permanecen enfocados, centrados en la vida que realmente es vida, la vida eterna. Y la esperanza de la resurrección también nos consuela y fortalece cuando experimentamos grandes pruebas de fe. Alguien que sufrió mucha persecución fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Consideremos brevemente su ejemplo, por favor, y cómo le ayudó la resurrección cuando fue perseguido. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas que tuvimos en la provincia de Asia. Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba nuestras fuerzas hasta el punto de temer por nuestras vidas. De hecho, nos sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Analicemos estos dos versículos, por favor. ¿Nos hemos dado cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Pablo sufrió grandemente, de tal manera, como dice en la parte B del versículo 8, una presión tan grande que superaba sus fuerzas hasta el punto de temer por su vida. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras? Pues que pasó por pruebas tan duras que incluso llegó a decir, bueno, no puedo más. Sin duda esto es el final. ¿Nos imaginamos al apóstol Pablo diciendo esto? Quizás dentro de una cueva oscura, o cuando ha estado confinado, después de haber sido golpeado, apedreado o puesto en el cepo. ¿Pero qué le ayudó a Pablo a aguantar? En la parte B del versículo 9 dijo, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Sí, según lo que hemos leído, lo que le ayudó a aguantar fue su confianza absoluta, inquebrantable, en el Dios que resucita a los muertos. Sí, él estaba convencido de que si moría, Jehová Dios lo resucitaría. No tenía dudas, y eso le ayudó a aguantar. En nuestros días también experimentamos pruebas debido a nuestra fe, debido a nuestro servicio a Dios. Y cuando esto ocurre, la esperanza de la resurrección nos ayuda
aguantar, tal como lo hizo en el caso de Pablo. Del mismo modo que ocurrió con él, nuestra fe en la resurrección también se ve sometida a prueba. Por ejemplo, fijémonos en la imagen. Nuestros hermanos en Rusia están siendo perseguidos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Ahora, por favor, trata de ponerte en su situación. Imagina por un momento que vives con tu familia en Rusia. De repente, docenas de policías encapuchados que portan armas automáticas entran en tu hogar, donde estás con tus hijos y con los abuelos. Los policías armados os apuntan con sus armas en la cabeza, te gritan, te dicen que te tires al suelo, que te pongas las manos detrás. Ahora se llevan al cabeza de familia, le piden que traicione a sus hermanos. Si eres la esposa y madre, te quedarás sola, sin tu cónyuge. ¿Quién te ayudará ahora a mantener a tu familia? ¿Podrás aguantarlo? ¿Podremos aguantar esa situación? Si nuestra vida se ve amenazada, la esperanza de la resurrección nos ayudará a ser leales y a no transigir nunca. ¿Verdad que es maravilloso tener la esperanza de la resurrección, que es segura y firme, que nos consuela y nos fortalece, nos anima cuando más lo necesitamos? Como hemos visto, cuando la muerte llega de repente, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o envejecemos y ante la persecución. Finalmente, analicemos la última idea mencionada al principio. ¿Cómo demostramos fe en la resurrección? El discípulo Santiago, medio hermano de Jesús, dijo que la fe sin obras está muerta. Pensemos por un momento en un novio que le dice a su novia: «Ay, cariño, es que te quiero tanto, te quiero muchísimo», pero nunca le dice que se casen. Van pasando los años y sí, claro, le dice que le quiera mucho, pero nada cambia, no le dice que se casen. ¿Demuestra claramente que quiera casarse con su novia? Difícilmente, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera, queridos hermanos y amigos, sucede con nuestra fe en la resurrección. Puede que sea una esperanza maravillosa. Puede que afirmemos que creemos en ella. Puede que digamos que sí, que nos vamos a aferrar a ella cuando lo necesitemos, en los momentos difíciles. Pero solo demostraremos que realmente lo creemos si lo demostramos en nuestra vida, si demostramos que estamos convencidos de que sucederá. ¿Y cómo podemos hacerlo? Veamos 3 maneras. Aunque es cierto que sucede en contadas ocasiones, debemos mantener nuestra integridad a Jehová hasta el final, incluso aunque signifique perder la vida. Si somos fieles, demostraremos que servimos a Jehová por fe y amor. En segundo lugar, le damos a Jehová Dios devoción exclusiva. No permitimos que la fascinación que este mundo tiene por el entretenimiento, el sexo, las redes sociales, el dinero, el prestigio, la popularidad, haga que desperdiciemos ahora nuestro tiempo, nuestras energías y nuestra devoción que le debemos a nuestro Padre Jehová. Finalmente, le damos a Jehová un regalo. Le damos a Jehová la posibilidad de responder al diablo, que le desafía constantemente, demostrando que sus acusaciones contra Jehová y contra nosotros son falsas. De esta manera, apoyamos su soberanía y demostramos que Satanás es un mentiroso. A esta reunión asisten muchos testigos de Jehová que han servido a Jehová fielmente por muchos años. Y en el caso de muchos de los presentes, por muchas décadas. Y delante de sus vidas han pasado muchas personas a las que echan de menos, a las que también echamos de menos todos nosotros. Parientes, amigos, hermanos queridos que ya no están, se han ido. ¿Cuánto los echamos de menos, verdad? Por otro lado, tal vez sea la primera vez que asiste a una reunión como esta, o recientemente ha empezado a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. ¿Qué le ha parecido esta conferencia? ¿Le animó?
le fortaleció conocer la esperanza de la resurrección? Estamos seguros de que cuando supo de esta esperanza, también le vino a la mente algún amigo, algún ser querido, que hoy ya no está. Pues para todos los presentes es un gran consuelo saber que Jehová quiere, desea, anhela devolver la vida a los siervos fieles, a todos sus amigos. ¿Y cómo lo sabemos? Veamos brevemente lo que dijo Job en Job capítulo 14, versículos 14 y 15, que sirven como texto base de esta conferencia y de la canción que cantamos al principio. Job capítulo 14, versículos 14 y 15. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Nos dimos cuenta, Jehová Dios desea, ansía volver a ver a todos sus amigos que ya no están, que han fallecido, que están durmiendo en la muerte. Desea devolver la vida a sus amigos, lo desea tantísimo porque los ama muchísimo. Y esto es algo hermoso porque no solo lo desea, sino que además Jehová Dios tiene el poder para llevarlo a cabo. Desea y puede hacerlo, y por lo tanto lo cumplirá. Qué maravilloso es pensar que podremos volver a abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y no solo eso, podremos volver a jugar, a reír, a saltar, a cantar, a comer, a vivir junto con ellos. Queridos hermanos, hermanas y amigos, por favor, nunca olvidemos una verdad básica, importantísima. La esperanza de la resurrección es fundamental, un pilar para cada uno de nosotros. Si bien ese momento tan emocionante está aún por llegar, mientras tanto, permanezcamos en el amor de Dios, esperando pacientemente el cumplimiento del propósito de Dios de dar a todos los humanos obedientes, la vida eterna en el nuevo mundo, donde todos los que hayan muerto volverán a vivir, y todos nosotros, junto con ellos, no volveremos a morir jamás. Muchísimas gracias, hermano Álvarez, por este bonito discurso del que hemos podido disfrutar y por ayudarnos a recordar lo importante que es esta esperanza y cómo nos beneficia a todos en estos días y en los que tienen que venir. Y sin duda nos acerca muchísimo más a nuestro Creador Jehová. A continuación, nuestro hermano Andrés Mayor nos dirigirá en la consideración de la atalaya y nos ayudará a ver cuán importantes son en nuestra carrera cristiana el aguante y la confianza en Él. Te escuchamos. Pues damos inicio a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la atalaya. Y para dar comienzo a lo haremos con una canción muy en sintonía con el título del artículo que estudiaremos después. La canción es la número 129, que se titula Servimos con aguante. Canción 129.
Pues el artículo que tenemos asignado para esta semana es el último artículo de estudio de la Atalaya de abril. El título es muy motivador. Corramos la carrera hasta terminarla, y está basado en el texto de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. El apóstol Pablo dijo allí: he terminado la carrera. Es posible que, si no a todos, a algunos de los aquí presentes, si nos dijeran de participar en una carrera, lo primero que diríamos sería: yo ya no estoy para carreras, ¿no? Vamos a hablar de una carrera espiritual, por supuesto, pero veremos que en esta carrera espiritual también podemos cansarnos, también hay obstáculos, puede haber desánimo y uno pudiera sentirse incapaz de llegar al final. Pues este artículo será muy motivador, nos ayudará a ver qué obstáculos podemos esperar enfrentarnos en la carrera cristiana y veremos ayudas que tenemos disponibles para llegar con éxito al final. Queremos daros de antemano muchas gracias a todos por vuestros comentarios, fruto de vuestra previa preparación. Agradeceremos, como se recomienda, que en la medida posible el primer comentario sea una respuesta concreta a la pregunta del párrafo, una respuesta específica, y después ya podremos ampliar los comentarios aportando otros factores relacionados. Nuestro hermano Héctor Mata es el lector asignado para esta semana, así que le pedimos que por favor nos dé la lectura del párrafo 1, si es tan amable. ¿Nos gustaría participar en una carrera que sabemos que es difícil, sobre todo si estamos enfermos o cansados? Seguramente que no. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que todos los cristianos verdaderos estamos corriendo en una carrera. De hecho, sin importar la edad o las energías que tengamos, todos debemos aguantar hasta el fin si queremos recibir el premio que Jehová nos ofrece. Pues la pregunta para este primer párrafo es: ¿qué debemos hacer todos los cristianos? Hermana Sanz, por favor. Pues sin importar la edad que tengamos o cuáles sean nuestras energías, todos debemos aguantar hasta el final, porque como dice Mateo 24:13, solo si aguantamos hasta el final obtendremos la salvación. Muchas gracias, muy bien. Hermano Sanz, escuchamos tu comentario. Sí, además, el ejemplo de ese aguante nos lo puso el apóstol Pablo cuando comparó nuestra vida en sentido espiritual a una carrera. En Hebreos 12:1 dijo que teníamos que quitarnos toda carga y el pecado que fácilmente nos enreda, y ahora indicaba la idea de correr con aguante, así que hay que persistir hasta alcanzar la meta. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Pues leemos el párrafo siguiente, párrafo 2, por favor. Pablo podía hablar con confianza de este tema porque él había terminado la carrera. Pero, ¿de qué carrera estaba hablando? Pues un voluntario, por favor, para leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Después formulamos la pregunta. Hermano Jimeno. He peleado el noble combate, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. A partir de ahora está reservada para mí la corona de la justicia que el Señor, el justo juez, me dará como recompensa en ese día. Pero no solo a mí, sino también a todos los que han esperado con ganas su manifestación. Muchas gracias. Pues según estas palabras, de acuerdo con estas palabras, ¿por qué podía hablar Pablo con confianza? Hermano Lavado. Como hemos leído en el versículo 7, Pablo dijo que él ya había terminado la carrera. Posiblemente su ejecución era algo inminente y entonces estaba totalmente convencido de que ya había terminado su carrera cristiana. Muy bien. Hermano Weber. Y es interesante notar que no siempre tenía esta sensación. Unos años antes, cuando escribió los Filipenses, dijo que seguía adelante hacia esta meta. Pero ahora vemos que él había terminado la carrera. Muy bien, una interesante observación. Muchas gracias. Bien, pues comenzamos con el primer subtítulo. ¿De qué carrera se trata? Y vamos a leer el párrafo 3. A fin de enseñar lecciones importantes, Pablo a veces utilizaba ejemplos tomados de los juegos que se celebraban en la antigua Grecia. En varias ocasiones comparó la vida del cristiano a una carrera.
Una persona empieza esta carrera cuando se dedica a Jehová y se bautiza, y cruza la meta cuando Jehová le da el premio de la vida eterna. Pregunta, ¿qué es la carrera de la que habló Pablo? Hermano de la Rosa. Pues sí, esta es la carrera cristiana que inicia cada siervo que se dedica a Jehová y se bautiza. Ese es el inicio de la carrera, y esta dura o continúa durante toda su vida de servicio hasta que Jehová le llega a conceder lo que es la vida eterna. Así es que el transcurso de esta carrera no es una carrera corta, sino es una carrera de fondo. Muy bien, gracias. Hermana Iglesias. En 2 de Timoteo 4:8, que antes también se ha mencionado en el versículo, en el párrafo 2, vemos la garantía que Jehová nos da. Ahí menciona que está para nosotros reservada la corona de la justicia y nos va a recompensar en ese día cuando lleguemos. Pero nosotros tenemos la decisión de llegar a la meta o no, de correr con aguante o no. Cierto. Hermana Lavado. Pudiera sonar extraño el pensar que el inicio de la carrera empieza cuando nos bautizamos, pues para bautizarnos ya nos hemos puesto metas previas, hemos trabajado duro y pensamos que es el día más importante de nuestra vida. Entonces, ¿qué cosa más importante puede venir detrás? Pero el servicio a Jehová es tan bonito que después de bautizarnos se abren otras puertas llenas de bendiciones y motivación, siempre para seguir hacia adelante. Sin duda, gracias. Hermana Álvarez. Y el apóstol Pablo demostró que esta carrera era un compromiso serio, donde no se podía ir por libre. Cuando él escribió la carta a los Gálatas para contrarrestar la enseñanza de aquellos que decían que los cristianos verdaderos debían obedecer la ley de Moisés, él les indicó la seriedad con la que se había tratado el asunto de la circuncisión, mostrando que para él la carrera no se podía correr de cualquier forma o correr en vano. Muy bien. Excelente. Pues seguimos. Párrafo 4, por favor. Hay varios parecidos entre una carrera de larga distancia y la vida del cristiano. Veamos 3 de ellos. Primero, debemos ir por el camino correcto. Segundo, tenemos que concentrarnos en la meta. Y tercero, debemos superar los obstáculos que encontremos. Pues ¿qué veremos en este artículo? Pregunta el párrafo 4. Hermana Vázquez, por favor. Pues vamos a ver parecidos entre una carrera de larga distancia y la vida del cristiano, y algunos de los que vamos a ver es cómo debemos ir por el camino correcto, también tenemos que estar concentrados en la meta y superar los obstáculos que vayamos encontrando. Gracias, muy bien. Pues ahí tenemos ya la entrada, el arranque de la materia clave del artículo. El primer subtítulo, sigamos el camino correcto, el primero de los 3 puntos. Para poder ganar el premio en una carrera literal, los participantes deben seguir el recorrido fijado por los organizadores. De modo parecido, si queremos recibir el premio de la vida eterna, debemos seguir el camino o estilo de vida fijado para los cristianos. Pero Satanás y quienes lo imitan quieren que los siervos de Dios nos desviemos y sigamos corriendo con ellos. Se burlan de nuestro estilo de vida y dicen que el suyo es mejor porque les da libertad, pero están muy equivocados. Pues, ¿qué camino debemos seguir y por qué? Hermana Miranda. Normalmente en una carrera hay que seguir el camino que han establecido los organizadores y en nuestro caso igual, hay que seguir el camino o el estilo de vida que se ha fijado para nosotros los cristianos. Y Jesús, como nos dice 1 de Pedro 2:21, nos puso el ejemplo para que siguiéramos fielmente sus pasos por ese camino que debemos seguir. Magnífico, gracias. Hermana Vaquero. Sí, también no siempre es fácil porque, como menciona también el párrafo, Satanás y quienes lo imitan quieren que corramos con ellos. Esto puede resultarnos difícil porque se pueden burlar de nosotros. Incluso en 2 de Pedro 2:19, lo que ellos van a querer es que sigamos su mismo estilo de vida porque ellos creen que eso es lo que nos da libertad. Sin embargo, eso nos esclavizaría. Por eso lo que nos anima es seguir el camino que Jehová nos pone, porque eso es lo que realmente nos da libertad y
podremos aguantar. Muchas gracias, muy bien. Hermano Vázquez. Y Hechos 20:24 habla acerca de cómo el apóstol Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida con tal de poder terminar esta carrera. Esto también nos ilustra lo difícil que puede llevar a ser, lo comprometido que puede verse nuestra situación por los ataques de Satanás, ¿no? Hay hermanos que están sufriendo, incluso exponiendo sus propias vidas, ¿no? Pero el ejemplo que nos puso él nos anima a seguir adelante, ya que si seguimos en esta labor, en esta carrera, podremos llegar a conseguir este premio. Muy bien, muy bien. Hermano Lavado. Continuando el comentario de la hermana de 1 Pedro 4:4, es interesante que se compara como si hubiese otra carrera diferente con sus propios corredores. Sin embargo, ellos llevan un estilo de vida desenfrenado y decadente. Por eso es muy importante seguir nuestro camino, porque hay otros corredores en otras carreras y todas ocurren en el mismo lugar, aquí en la tierra, y no desviarnos entonces de nuestra propia carrera. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra preparación, por la aplicación de los diferentes textos que aparecen en los párrafos. Excelente. Seguimos pues, leemos el párrafo 6. Si alguien quiere ir por el camino de los que siguen el mundo de Satanás, pronto se dará cuenta de que no lleva a la libertad, sino a la esclavitud. Veamos el ejemplo de un hermano llamado Brian. Cuando era niño, sus padres trataron de enseñarle a vivir de acuerdo con los principios bíblicos, pero en la adolescencia empezó a dudar de si esta vida lo haría feliz. Entonces decidió seguir el estilo de vida de quienes hacen lo que Satanás quiere. Que Brian dice: poco me imaginaba entonces que la libertad que tanto anhelaba me haría caer en las garras de la adicción. Fue cayendo en el consumo de drogas, el abuso del alcohol y la conducta inmoral. Añade: con el paso de los años probé drogas más duras y acabé esclavizado a varias de ellas. Llegué al punto de vender droga para pagar mis adicciones. Tiempo después decidió respetar las normas de Jehová. Cambió su estilo de vida y se bautizó en el 2001. Ahora corre la carrera cristiana y es feliz de verdad. Pues muchas gracias. La pregunta para el párrafo 6, ¿qué aprendemos del ejemplo de Brian? Hermana Weber. Pues, entre otras cosas, que lo que el mundo quiere vender como libertad, en realidad no lleva a la libertad, sino, como indica Romanos 6:16, a ser esclavos al pecado. Él en su historia al final dice, porque él deja la congregación y vuelve, ¿no? Y él dice: por fin he encontrado la verdadera libertad, ¿no? Cuando volvió a la verdad. Muy bien, muy bien. Hermano Pocero. También que si somos adolescentes o somos jóvenes debemos de tener cuidado si tenemos dudas, ¿no? Porque él era un adolescente, no sabía si este era el mejor camino, si iba a ser feliz. Bueno, a veces es normal que tengamos estos pensamientos, pero no nos precipitemos a la hora de tomar una decisión. Pensemos antes en las consecuencias, porque a corto, a medio, a largo plazo pueden ser determinantes. Sin duda, sin duda. Hermano Miranda. Qué bonito es que demostremos continuamente la confianza en el recorrido que ha marcado Jehová, porque en el ejemplo de Brian vemos un claro ejemplo de lo fácil que es desviarse de ese recorrido. Y me acordaba de esas carreras de larga distancia que tienen como etapas de navegación. Hay muchos corredores que deciden tomar su propia ruta, quizás para atajar en el recorrido, y al final solo acaban cosechando más pérdida de tiempo, de energía, de recursos, y llega muchísimo más tarde. Entonces, en cuanto nos salimos del recorrido que Jehová nos ha marcado, qué fácil es que, al igual que Brian, cosechemos todo ese tipo de inconvenientes. Muy bien. Hermana Vázquez. Quizás la forma de vivir del mundo, la que marca Satanás, no parece que tenga demasiadas normas. Quizás la única sea: haz lo que quieras, pero no seas íntegro a Jehová. Pudiera parecer que da mucha libertad, pero es solo una falsa sensación, que está camuflando la verdad de este camino, lo que ya hemos comentado, que lleva a la esclavitud y no permite percibir, como el mismo Brian dice en su biografía, que los principios bíblicos no son restrictivos, sino que son una valiosísima protección. Muy bien. Una experiencia
muy animadora. Muchas gracias. Seguimos con la lectura del párrafo 7, por favor, hermano Mata. Es muy importante que elijamos el camino correcto. Satanás quiere que dejemos de correr en el camino estrecho que lleva a la vida y que nos pasemos al camino espacioso por donde va la mayoría de las personas de este mundo. Esta ruta es más sencilla, pero lleva a la destrucción. Si no queremos que nada nos saque del camino correcto, debemos confiar en Jehová y escuchar lo que nos dice. Pues leamos, por favor, Mateo 7, 13 y 14 para formular la pregunta. Hermano Ivaskevich, por favor. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Muchas gracias. Pues según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué dos caminos tenemos delante de nosotros? Hermana de la Rosa. Pues tenemos dos caminos, un camino que es espacioso, que muchas personas van por él, pero su destrucción es el final, ¿no? Y después tenemos otro camino que es estrecho y ese es el que lleva a la vida eterna. Muy bien, gracias. Hermano Jimeno. Y esto también se puede comparar a los caminos que hay trazados en montaña, en senderismo. También hay ciertas marcas que van indicando si uno está en el camino correcto y muchas veces cuando uno llega a una intersección, que hay varias posibilidades de caminos, indica cuál es el camino correcto a seguir. Y quizás a simple vista nos podríamos dejar guiar por lo ancho que es o quizás lo claro que está, pero no es la señal correcta. Pero eso nos va a llevar quizás a un callejón sin salida o quizás a un precipicio. De la misma forma, también nos tenemos que dejar guiar por el camino, que aunque quizás veamos que no es el más fácil, pero sí es el que Jehová nos está marcando, es el que nos hará llegar a nuestro destino. Muchas gracias. Bien, pues hemos identificado ya el camino correcto, el camino cristiano. Veamos algunos factores que podrían impedir que llegáramos al final de la carrera. No perdamos la concentración y evitemos los tropiezos. Párrafo 8. Los corredores de larga distancia siempre miran hacia adelante a fin de no tropezar. Aún así podrían pisar un hoyo o tal vez otro participante los haga tropezar por accidente. Si caen, se levantan y siguen corriendo. No se concentran en lo que los hizo tropezar, sino en la meta y el premio que esperan ganar. Párrafo 8. ¿Qué hacen los corredores cuando tropiezan y caen? Hermana Sanz. Pues se levantan y siguen corriendo, no se ponen en ese momento a mirar qué es lo que le ha hecho tropezar, porque la carrera sigue, así que ellos lo que quieren es llegar a la meta y ganar el premio. Muy bien, muy bien. Pues da la idea bien clara. Así que leamos el párrafo siguiente, 9. En la carrera cristiana, quizás tropecemos en muchas ocasiones, sea porque digamos o hagamos algo mal o porque algún hermano cometa un error que nos ofende. Esto no debe sorprendernos, pues todos somos imperfectos y estamos corriendo en el mismo camino estrecho que lleva a la vida. Así que es normal que a veces choquemos unos con otros. Pablo dijo que a veces tendremos una razón para quejarnos de nuestros compañeros. Pero no nos concentremos en lo que nos hizo tropezar, sino en el premio que nos espera. Si caemos, levantémonos y sigamos corriendo. No nos quedemos en el suelo amargados y quejándonos, pues así no lograremos cruzar la meta ni ganar el premio. Lo que es más, podríamos ser un obstáculo para los que están tratando de correr en el camino estrecho que lleva a la vida. Gracias, un párrafo interesante. ¿Qué deberíamos hacer si tropezamos? Hermana Mata. Pues no concentrarnos en aquello en lo que nos hizo tropezar, sino levantarnos, seguir corriendo y concentrarnos en la meta y en el premio que nos espera. Estupendo. Muy bien. Hermano de la Rosa. Sí, como antes he mencionado en el ejemplo del corredor, no nos imaginaríamos a un corredor que se ha tropezado, pues que se ponga a observar qué hoyo es el que había adelante
o a discrepar con el corredor con el que había tropezado. Debemos de recordar de que estamos corriendo en un camino estrecho, estamos corriendo estrechamente con otros corredores, de que hay muchas pruebas y bueno, por ejemplo, como mencionaba Colosenses capítulo 3, versículo 13, incluso hasta en ocasiones podremos tener causa de queja, podemos llegar a quejarnos de ese obstáculo que se ha puesto delante de nosotros y nos ha hecho tropezar, pero en realidad no debemos de centrarnos en eso, porque lo único que va a hacer es retrasar nuestra carrera. Así es. Hermano Sanz. Y además tenemos que tener en cuenta que si nos ponemos a quejarnos, nosotros no alcanzaremos nunca la meta, pero es que podemos convertirnos en un obstáculo para aquellos que sí que quieran esforzarse. Así que lo más importante es continuar adelante. Hay un discurso que el hermano Marnumer decía que mantener la paz implica que algunas veces tendremos que perder. Bueno, pero aceptémoslo, busquemos lo mejor para nuestros hermanos y sigamos adelante. Gracias, muy bien. Hermano Pocero. Y el párrafo pues nos insta a que nos lo tomemos con naturalidad, que no nos sorprenda el hecho, ¿no? El camino es estrecho, estamos corriendo todos juntos, quizás alguien dice, hace algo, ¿no? Una cosa muy grave, algo que nos molesta, no nos desconcentremos por ello, miramos la meta y sigamos corriendo. Muchas gracias, muy bien. Hermana Lavado. Siguiendo la línea del comentario del hermano, a veces algo que nos puede ayudar es pensar en los demás, no pensar tanto en nosotros mismos. Y cómo esto va a afectar quizás a personas allegadas a nosotros, como pueden ser padres, hermanos, amigos íntimos. Si ellos ven que por un error seguimos sufriendo y pasándolo mal, este sentimiento se les puede contagiar a ellos y de esta manera arrastrarles con nosotros y dejar de ser positivos. Una buena aplicación, gracias. Hermano Lavado. Cuando otros nos tiran y nos caemos al suelo, evidentemente nos duele, ¿no? Pero como se muestra en Colosenses 3:13, tenemos el ejemplo de Jehová. Él nos perdona a pesar de que también le duele cuando le hacemos cosas o pecamos, ¿no? Sin embargo, Él nos perdona. Si como Jehová nosotros perdonamos generosamente y nos centramos en la carrera, pues estaremos centrados en seguir corriendo en vez de en el dolor que nos han causado. Muy bien. Estupendo, magníficos comentarios, muchas gracias. Pues seguimos con la lectura del párrafo siguiente, párrafo 10. Si no queremos ser un estorbo para nuestros compañeros de la carrera, también debemos ceder cuando sea posible y no insistir en nuestros derechos. Esto es muy diferente de lo que sucede en una carrera literal. Los corredores compiten entre sí y todos se esfuerzan por ser el único ganador. Por lo general, nunca piensan en los demás, así que tal vez intenten abrirse paso para ponerse a la cabeza de la carrera. En cambio, nosotros no competimos contra nuestros hermanos. Nuestro objetivo es ayudar a todos los que podamos a cruzar la meta con nosotros y conseguir el premio de la vida. Por ello nos esforzamos por seguir el consejo inspirado de Pablo de no buscar solo nuestros propios intereses, sino también los de los demás. Muchas gracias. Pregunta 10. ¿Qué debemos hacer a fin de no ser un estorbo para los demás? Hermana de la Rosa. Pues de vez en cuando debemos de ceder si realmente es posible e incluso también no insistir en nuestros derechos. En Romanos 14:13 ahí menciona que no debemos de juzgarnos unos a otros ni tampoco poner ningún estorbo ni un obstáculo. Muy bien, muy bien. Hermano Weaver. En nuestra carrera lo importante es terminar, lo importante es llegar a la meta. Entonces todos los que vamos por este camino estrecho, pues quizás vayamos con velocidades distintas. Por eso a veces alguien vaya más rápido que nosotros, tenemos que ceder. Y a veces seremos nosotros que vayamos más rápido. También tenemos que evitar estos choques. Muy bien, sí señor. Gracias. Hermana Miranda. Por eso también es importante lo que nos dice Gálatas 5:26 y 6:4, de no volvernos egocéntricos, ¿no? Ni competir contra nuestros hermanos, ni tenerles envidia, ni compararnos con ellos, sino examinarnos a nosotros mismos y alegrarnos con lo que cada uno hemos conseguido. Muy bien.
¿Qué diferencia, pues, hay entre una carrera literal y la carrera cristiana? Hermana Vaquero. Sí, en la carrera literal realmente se están compitiendo entre ellos, es decir, son opositores. Nosotros no, nosotros estamos corriendo con nuestros amigos. Entonces lo que queremos es animarnos entre nosotros a poder seguir en esa carrera aguantando hasta el final. Muy bien, muy bien. Hermana Iglesias. Y para que se quede claro esta idea, podemos ilustrarlo en nuestra mente como que estamos corriendo en una carrera de equipos. No estamos solos, sino que estamos con un equipo que es con nuestros hermanos. Así, en vez de ser un obstáculo, como decía el párrafo anterior, podremos llegar a ser esa mano para cuando ese hermano esté a punto de caer o haya caído, pues que podamos ayudarle. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario sobre el ejemplo del apóstol Pablo, cuando hablamos de dispuestos a ceder? ¿En qué cosas estaba él dispuesto a ceder? Hermano Álvarez. Pues él estuvo dispuesto a ceder quizás en las situaciones que es más difícil hacerlo. Cuando estamos hablando de gustos personales, de preferencias, que no hay nada malo en sí mismo. Y si está dentro de lo que Jehová acepta y también lo que el esclavo fiel y prudente también aprueba, pues muchas veces uno dice, no, pero yo puedo hacerlo. Pero él estuvo dispuesto a incluso a no comer carne, como se menciona en primera carta a los Corintios, lo que demuestra que fue humilde y antepuso los deseos y los sentimientos ajenos a los suyos propios. Magnífico. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Párrafo 11. Además de mirar siempre hacia adelante, los corredores se concentran en la meta. Incluso si no pueden verla literalmente, se imaginan el momento en que la cruzan y reciben el premio. Esto los mantiene motivados. ¿En qué se concentran los corredores y por qué? Hermano Sanz. Se concentran en la meta, incluso aunque no puedan verla. Muy bien. Hermano Vázquez. Cuando se está realizando un esfuerzo muy intenso, como es una carrera de este tipo, es muy importante tener la motivación alta, porque en el momento en que se pierde la motivación, se pierden las fuerzas, se baja el ritmo e incluso podemos llegar a pararnos. Por lo tanto, es muy importante, en este caso, no centrar la mente en las cosas que nos pueden hacer tropezar, sino mantener la mente centrada en aspectos positivos, como las promesas de Jehová, o incluso concentrados en ver cómo Jehová nos está ayudando cada día, cómo nos está bendiciendo y bendice a nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Párrafo siguiente, párrafo 12, por favor. Por amor, Jehová nos garantiza que todos los que terminen la carrera ganarán el premio de la vida eterna, sea en los cielos o en el paraíso en la tierra. La Biblia nos da detalles que nos permiten entrever cómo será este premio. Así podemos imaginarnos la vida maravillosa que nos espera. Cuanto más nos concentremos en esta esperanza, más decididos estaremos a evitar los tropiezos que podrían impedirnos terminar la carrera. ¿Qué nos garantiza Jehová por amor? Hermana Ivaskevich. Pues ya hemos analizado que en una carrera literal solo hay un único ganador, pero qué diferente es nuestra carrera cristiana, que Jehová, como un Dios de amor, nos garantiza que todos los que terminemos la carrera podemos ganar el premio de la vida eterna, sea en los cielos o en la tierra. Muy bien. Hermana Álvarez. Y también la garantía que tenemos es lo que ha estado dispuesto Jehová a hacer para que todo estuviera listo en la carrera. Él pagó un alto precio, la sangre de su Hijo, para que nosotros tengamos esa perspectiva de vida. Y también en la Biblia se ha encargado de ofrecernos detalles que al visualizarlos vemos claramente cómo será esa vida. En los libros de Isaías, en Salmos o en Revelación podemos hacernos una idea de qué clase de premio nos espera. Así que también eso demuestra el amor de Jehová. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues hemos visto el subtítulo sobre la importancia de mantenernos bien centrados, mirando la meta y evitar los tropiezos. ¿Algún comentario sobre la imagen que tenemos correspondiente a estos párrafos? En el apartado de evitar los tropiezos, ¿qué vemos ahí? Hermano Miranda.
Pues esta imagen nos recuerda que no sabemos los antecedentes o circunstancias que nuestros hermanos han experimentado con algunos aspectos, como este quizás de las bebidas alcohólicas. Y si ahora el hermano mayor le venga a insistir a que tome de una copita más de vino y le está poniendo en el compromiso al hermano, pues quizás le está haciendo tropezar de alguna manera. Por eso la necesidad que se nos recordaba en este subtítulo de estar dispuestos a ceder. Muy bien, muy bien. Hermano Pocero. Y aunque sea una costumbre quizás en nuestra localidad, ¿no? Debemos de tener cuidado y también que nuestros hermanos pues no se sientan incómodos, sino amoldarnos nosotros a ellos. Magnífico. Muchas gracias. Pues vamos con el siguiente subtítulo. Sigamos corriendo pese a las dificultades. En la antigua Grecia, los corredores tenían que vencer obstáculos como el cansancio y el dolor, pero solo podían apoyarse en el entrenamiento que habían recibido y en sus propias fuerzas. Como a ellos, a nosotros también se nos entrena para correr en la carrera cristiana. Ahora bien, contamos con una ventaja. Nuestra fuente de energía es ilimitada, pues viene de Jehová. Si nos apoyamos en Él, nos promete que nos entrenará y que nos hará fuertes. ¿Con qué ventaja contamos, a diferencia de los corredores literales? Hermana Vázquez. Pues ellos solo tenían sus fuerzas y el entrenamiento que hubieran recibido, y nosotros, además del entrenamiento, contamos con la energía que nos da nuestro propio entrenador, que es el mejor que podemos tener, Jehová, y sus fuerzas son ilimitadas. Así es. Hermana Weber. Una atalaya explicaba que Jehová nos fortalece para que alcancemos nuestro potencial, y a veces lo hará pues vigorizándonos mediante la Biblia, su organización, los hermanos, a veces quizás mediante la disciplina y otras veces permitiendo que nos sobrevengan pruebas para que cultivemos aguante. Pero lo importante es, como se ha dicho, siempre nos dará las fuerzas requeridas. Muy bien. Hermana Vaquero. Sí, también, y como se ha comentado un poquito, Jehová es el mejor entrenador que podemos tener. Además es un entrenador que nos entiende, nos comprende, sabe cuál es nuestro ritmo, hasta dónde podemos llegar y qué podemos llegar a ser, ¿no? Gracias a Él. Entonces Él se queda a nuestro lado para justo darnos lo que necesitamos para ser firmes y fuertes, como menciona Primera de Pedro. Muy bien. Hermana Lavado. ¿Qué pensaríamos si estamos participando en una carrera y llegamos a saber que un miembro del jurado es el padre de uno de los corredores? Pensaríamos, le va a ayudar sin duda alguna y va a ganar. Entonces no debemos olvidarnos que Jehová es nuestro Padre, es el juez de la carrera de nuestras propias vidas y que nos va a ayudar igual que haría a un familiar muy cercano. Sin duda. Muchas gracias. Párrafo 14, por favor. El apóstol Pablo tuvo que soportar muchas dificultades. Además de tener que sufrir insultos y persecución, a veces se sentía débil y tenía que soportar lo que él llamó una espina en la carne. Pero en vez de ver esas dificultades como un motivo para rendirse, las vio como una oportunidad de mostrar confianza en Jehová. Por esa razón, Jehová siempre lo ayudó. Muchas gracias. Pues leamos 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, y formulamos la pregunta. Hermana Mata, por favor. Pero él me dijo, mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades, para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda. Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Muchas gracias. ¿Cómo nos ayuda, según a los Corintios 12, 9 y 10, a afrontar las dificultades? Hermano Sanz. Porque el apóstol Pablo, que era un hombre de carne y hueso como nosotros, con las mismas dificultades, incluso problemas también de salud, pero aún así él tenía la certeza de que cuando tenía debilidades, ahora se alegraba, porque sabía que Jehová se encargaría de ayudarle y dar las fuerzas que necesitaría. Así que nosotros puede ser que nos enfrentemos a dificultades, pero confiar en Jehová nos dará las fortalezas para continuar. Magnífico, muy bien. Hermana Iglesias. Y es que las debilidades nos hacen fuertes porque nos hacen depender totalmente de Jehová.
Y si no tuviéramos debilidades, pues a lo mejor no llegaríamos a ver el potencial de cómo Jehová nos puede llegar a ayudar en nuestra vida. Cierto. Muy bien. Buena idea. Muchas gracias. Párrafo 15. Como al apóstol Pablo, quizás a nosotros también se nos insulte o persiga por nuestra fe. Además, tal vez tengamos que lidiar con la mala salud o el agotamiento. Pero si seguimos su ejemplo, cada problema puede convertirse en una oportunidad de sentir el amor y el apoyo de Jehová. Pregunta, ¿qué sentiremos si seguimos el ejemplo de Pablo? Hermana Ivaskevich. Si seguimos el ejemplo del apóstol Pablo, vamos a ver cada problema, cada insulto, persecución, mala salud o agotamiento como una oportunidad de poder sentir el amor y el apoyo de Jehová, que siempre va a estar allí para ayudarnos. Muy bien. Hermana Álvarez. Un discurso que escuchamos hace un tiempo que está en JW Broadcasting, que se titulaba Cómo sobrellevar la plaga de tu propio corazón. Era muy interesante, utilizando el ejemplo de Pablo precisamente, mostró cómo Pablo, cuando recibió esa espina, dice que no podía controlar la espina estaba y no podía eliminarla, pero sí podía controlar cómo iba a reaccionar. Él decidió reaccionar ¿cómo? Confiando en Jehová. Así en el discurso aquel se nos decía que cuando tal vez sufriéramos una enfermedad, una decepción, una injusticia, pues que aprovecháramos a poner en práctica el ejemplo de Pablo. No podemos controlar las circunstancias a veces, pero sí podemos hacer un esfuerzo por controlar cómo vamos a reaccionar. Démosle entonces a Jehová la oportunidad de que, confiando en Él, Él sea el que nos pueda ayudar. Magnífico comentario, muchas gracias. Hermana Lavado. Sí, recuerdo el caso de una hermana que tenía 4 hijos y la abandonó su esposo. De estos 4 hijos, uno tenía síndrome de Down, otro era drogadicto, el otro no tenía empleo y la mayor tenía graves problemas en su matrimonio. Y la misma hermana tenía varios problemas de salud crónicos. Entonces, todos los hermanos a su alrededor siempre estábamos preocupados por ella, pero ella siempre decía, a cada día, ahora le toca a Jehová ayudarme porque yo ya hice todo lo que pude. Entonces vimos cómo ella de cada bache sacaba una oportunidad para sentir el consuelo y el cuidado de Jehová. Qué bien. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 16, por favor. ¿Y qué hay de quienes están en cama o en silla de ruedas, no tienen fuerzas en las rodillas o no ven bien? ¿Pueden correr con los que están jóvenes y saludables? Claro que sí. Muchos hermanos mayores y otros con salud dedicada participan en la carrera por la vida, pero no lo hacen por sus propias fuerzas, sino con las que les da Jehová. Escuchan las reuniones por teléfono o las ven por internet. Participan en la obra de hacer discípulos dando testimonio a sus familiares, a los doctores y a las enfermeras. Pregunta 16. ¿Qué pueden hacer incluso quienes no tienen buena salud? Hermano Vázquez. Pues vemos cómo siguen participando en esta carrera por la vida. Con la ayuda de Jehová hacen grandes esfuerzos por seguir escuchando sus reuniones por teléfono, por internet y esforzándose por dar testimonio a familiares, enfermeros en hospitales, etc. Muy bien. Hermano Jimeno. Como podemos ver en la imagen, vemos como un hermano, a pesar de estar ingresado en un hospital, a pesar de eso está predicando. Y luego también es curioso el icono que vemos de la imagen que le acompaña, y vemos como el corredor no está solamente con una única dificultad, sino que son diferentes. Vemos que está lloviendo, que hay baches en el suelo y que además está empinado. Así que también es algo para reflexionar, como a veces, también por los días en los que vivimos, no vienen las dificultades una a una, sino que a veces se nos acumulan y tenemos que pasar varias dificultades a la vez. Una magnífica observación. Muchas gracias. Hermano de la Rosa. Así con esto se nos ilustra que da igual que uno sea joven, el que sea joven pudiera llegar a confiar en sus propias fuerzas y la persona mayor pudiera decir que no tiene las fuerzas suficientes, pero Jehová llega a suplir todas las fuerzas que uno necesite para seguir en esa carrera hacia la vida
o superar todos los obstáculos que uno llega a tener. Tal vez una persona mayor pueda tener lo que son más obstáculos, pero Jehová es el ayudante perfecto que nos puede permitir que salvemos cualquiera de esos escollos, tengamos la actitud adecuada, la actitud correcta e incluso lleguemos a ser un ejemplo para aquellos que tal vez tienen menos dificultades, a que sigan corriendo también con aguante y tengan menos distracciones en esta carrera. Gracias, muy bien. Hermano Miranda. Es bonito saber que Jehová no es un Dios parcial, no hace diferenciación entre unos y otros. Si uno va a una carrera de larga distancia, a veces se encuentra que hay como diferentes cajones de salida para diferentes tipos de corredores. Pero aquí no, aquí estamos todos en la misma carrera, todos juntos. Y en muchas ocasiones cuando pensamos que quizás nosotros podemos animar a otros, ¿no?, que quizás tienen este tipo de limitaciones, de circunstancias, muchas veces ocurre totalmente lo contrario. Ellos son los que nos animan, los que ponen nuestro ejemplo. Por eso imitemos a Dios y no demos por sentado muchas cosas. Muy bien. Hermano Sanz. Y cuando dice la frase, escuchan las reuniones por teléfono, las ven por internet, ahora, más que nunca, es necesario conectarse a las reuniones por Zoom o por cualquier otra herramienta, y es increíble ver a los hermanitos mayores que no tienen obstáculo tecnológico, aunque no sean de su generación, pero se han acostumbrado a conectarse a las reuniones. Ahora tienen que dar al botón para poder comentar, pero aún así lo hacen. Así que es un ejemplo para que nosotros, los que también podemos usar la tecnología y quizá tengamos más habilidad, pues que no dejemos de participar, porque los hermanitos mayores lo están haciendo. Vaya que sí, muy bien. Una verdad como un castillo, ¿no? Muchas gracias. Pues leamos párrafo 17. Nunca dejemos que las limitaciones físicas nos desanimen o nos hagan pensar que no podemos seguir corriendo en el camino que lleva a la vida. Jehová nos ama porque tenemos fe en Él y por nuestro historial de fiel servicio. En estas circunstancias es cuando más lo necesitamos y Él no nos dejará. Al contrario, estará más cerca de nosotros. Veamos lo que dice una hermana que tiene serios problemas de salud. Como mi salud sigue empeorando, cada vez tengo menos oportunidades de hablar de la verdad con otros, pero sé que mis esfuerzos, por pequeños que sean, alegran a Jehová. Eso me hace feliz. Cuando nos sintamos desanimados, recordemos que Jehová está con nosotros. Pensemos en el ejemplo de Pablo y en sus animadoras palabras. Me alegra tener debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Muchas gracias. ¿Qué siente Jehová por quienes tienen limitaciones físicas? Hermana Iglesias. En el Salmo 9:10 no pone que los que hagan más por el reino o los que están más activos es quien Jehová no va a abandonar, sino que más bien ahí menciona que los que le buscan es a quien Jehová no va a abandonar. Y eso significa los que deciden poner su vida en manos de Él, depender de Él. Así que cuánto debe amar Jehová a esos hermanos fieles que debido a limitaciones físicas no pueden dar tanto como querían, pero que se refugian en Él. Ciertamente. Muy bien. Hermana Paquero. Sí, en el párrafo se menciona a una hermana que ya tenía muchos problemas de salud y es muy bonito y nos fortalece mucho ver qué actitud tenía, porque es verdad que no iba mejorando. Entonces cada vez veía que tenía menos oportunidades incluso de hablar de la verdad. Pero ella valoraba lo poquito que podía hacer porque conocía a Jehová y sabía que Él se alegraba por eso. Entonces ella ni siquiera se comparaba con ella misma antes. Así que es bonito ver cómo podemos seguir haciendo feliz a Jehová con poquito que sea. Qué bien, gracias, muchas gracias. Hermano Pocero. Si tenemos ese tipo de sentimientos, pues no nos preocupemos. El párrafo dice que puede ser que en algún momento los tengamos, pero es en ese momento cuando tenemos que recordar el tipo de Dios al que servimos y que a Él le encantan los sacrificios y los sacrificios de calidad, y nuestros hermanos mayores desde luego que les hacen. Es verdad, es verdad, ¿no? Debe ser muy, muy animador sentir en la propia carne de uno que Jehová le está ayudando. Entendemos que Pablo dijera, me alegra tener debilidades, porque entonces siento que Jehová está conmigo, ¿no? Bien, párrafo 18. Algunos de los que corren en el camino que lleva a la vida afrontan otra dificultad. Estos queridos siervos de Jehová sufren problemas personales que otros no pueden ver y quizás no entiendan,
como la depresión o una ansiedad abrumadora. ¿Por qué es tan difícil su situación? Porque cuando alguien tiene el brazo roto o está en silla de ruedas, todos ven lo que le pasa y quizás le ofrezcan ayuda. Pero el sufrimiento que padecen quienes tienen un trastorno emocional o mental no se ve a simple vista. Su dolor es tan real como el de alguien que tiene un hueso roto, pero los demás quizás no les den el cariño y el cuidado que necesitan. Interesante párrafo, sin duda. ¿Qué situación particularmente difícil afrontan algunos? Hermana Sanz. Algunos de nuestros hermanos pues sufren problemas personales o incluso pueden sufrir una depresión o mucha ansiedad y quizá a los ojos de los demás estos problemas pues pasen desapercibidos. Muy bien. Gracias. Hermana Vázquez. Claro, a veces estos hermanos no reciben el cariño y el cuidado que necesitan, y no porque los demás no quieran dárselo, sino porque este tipo de trastornos emocionales o mentales no se perciben a simple vista, e incluso cuando conocemos de alguien que los sufre, no es fácil saber qué es lo que la persona necesita. Así es. Hermana Weaver. Y este tipo de dolor, al no verse, a veces incluso se podría malinterpretar o ser juzgado, cosa que todavía podría hacer más difícil de sobrellevar esa limitación. Correcto. Gracias. Hermana Lavado. Por ello que aprendemos nosotros, debemos ser observadores, debemos estar pendientes no solo de los hermanos que son más expresivos o de los que es más fácil ver visualmente por lo que están pasando, sino que tratemos de dedicar tiempo un poquito a todos los hermanos y realmente saber si hay algo más detrás. Así es. Muy bien. Hermana Vaquero. Sí, y algo que es muy bonito por parte de la organización, como lo refleja en el párrafo, es que el dolor es tan real como alguien que tiene un hueso roto. Entonces Jehová lo ve así. Muchas gracias. Magnífico párrafo, ¿no? Nos da materia en la que reflexionar. Gracias. Párrafo 19. Si nuestras circunstancias nos limitan y nos sentimos incomprendidos, el relato de Mefiboset puede darnos fuerzas. Además de sufrir una incapacidad física grave, tuvo que aguantar que el rey David lo juzgara mal y lo tratara injustamente. Mefiboset no se había buscado ninguno de estos problemas, pero no permitió que lo volvieran negativo. Más bien valoraba lo bueno que tenía. Agradecía la bondad que David le había mostrado en el pasado. Así que, cuando éste lo juzgó mal, Mefiboset vio el cuadro completo. No permitió que el error de David lo amargara ni culpó a Jehová por lo que David hizo. Se centró en apoyar al rey que Dios había nombrado. Jehová dejó registrado en su palabra el excelente ejemplo de Mefiboset para nuestro beneficio. Pues, ¿quién nos enseña el ejemplo de Mefiboset? Párrafo 19. Hermano Lavado. Que correr la carrera con aguante no depende de nuestras circunstancias o nuestra suerte en la vida, como se suele decir, sino de nuestra relación con Jehová. Así es. Hermano Vázquez. Y vemos cuando sufrió una injusticia Mefiboset, él no se centró en el error que David cometió, ¿no? al culparle injustamente por una circunstancia, sino que se centró en lo positivo que tenía. Él estaba agradecido después de haber pasado muchos años, de haber pasado tiempo desde que David le mostró bondad a su familia, no como dice, no haber aniquilado a todos los de mi casa, ¿no? Pues él todavía estaba agradecido el hecho de que también le permitiera comer en la misma mesa del rey, y años después siguió demostrando agradecimiento por eso. Eso lo ayudó a mantener esta actitud positiva. Muy bien. Hermano Sanz. Y es que al pobre de Mefiboset le había pasado de todo. O sea, era minusválido, resulta que ahora su sirviente le traiciona, le calumnia, el rey, como consecuencia de ese engaño, le quita sus tierras. Pero cuando tiempo después se aclara lo que había pasado, como decía el hermano Vázquez, no permitió que eso le afectara. Al contrario. De hecho, cuando David ahora se entera y quiere arreglarlo, dice, bueno, pues repartir las tierras,
dijo Mefiboseth que no era necesario que se quedara su siervo con las tierras, porque lo importante para él era servir a Jehová y en este caso a su rey. Qué buen ejemplo para que independientemente de las circunstancias confiemos en Jehová y no permitamos que los problemas nos amarguen la existencia. Muy bien, muy bien. Pues centramos la idea en qué situaciones especialmente podría ayudarnos pensar en el caso de Mefiboseth. ¿En qué situaciones en la vida? Pensando lo que él pasó. Hermano Weaver. Pues dos situaciones que él tuvo en su vida. Uno que tenía circunstancias limitadas debido a su incapacidad y también en algunos momentos él fue víctima de una injusticia. Muy bien, muy bien. Magnífico. Párrafo 20. Debido a la ansiedad grave, algunos hermanos se sienten muy nerviosos e incómodos cuando tienen que tratar con otros en el día a día. Puede que les cueste estar rodeados de mucha gente, pero siguen asistiendo a las reuniones y a las asambleas. Se les hace difícil hablar con extraños, pero salen a predicar. Si este es nuestro caso, no somos los únicos. Muchos pasan por situaciones parecidas. Recordemos que a Jehová le complacen nuestros esfuerzos de corazón. El hecho de que no nos hayamos rendido demuestra que Él nos bendice y nos da las fuerzas necesarias. Si servimos a Jehová a pesar de las limitaciones físicas o emocionales, podemos estar seguros de que eso lo hace muy feliz. ¿Qué efecto tiene la ansiedad en algunos, pero de qué pueden estar seguros? Hermana de la Rosa. Pues vemos de que muchos de nuestros hermanos pues se sienten nerviosos, incómodos al tratar con otras personas el día a día e incluso también se les hace difícil hablar con extraños, pero vemos de que ellos pues son conscientes de que tienen que asistir a las reuniones, a sus asambleas y también de salir a predicar. Muy bien. Muy bien. Hermano de la Rosa. Sí, ahí lo de estas situaciones se me vino a la mente el ejemplo que hace 2 semanas tuvimos de una hermana comentaba su experiencia de que un anciano de congregación fue a aconsejarla para que diera mejores comentarios, que los elaborara mejor, para que los hermanos se pudieran beneficiar. Y es que el trasfondo de todo era que la pobre hermana pues había tenido muchas limitaciones en cuanto a su propia educación. Además se ponía muy nerviosa para poder llegar a comentar y le requería mucho esfuerzo preparar cada pequeño comentario. Así es que estas situaciones pues nos deben ayudar a todos a entender que siempre hay circunstancias detrás de los hermanos que pueden hacerles que se comporten o que sientan o que digan o que hagan en ocasiones ciertas cosas que no comprendamos o que tratemos de juzgar. Así es que debemos de llegar a ser comprensivos, en este caso como Jehová, y tratar de imitarle en todo momento, y si podemos ayudarles o comprender mejor a estos hermanos, pues mucho mejor. Muy bien. ¿De qué podemos estar seguros? Hermano Ivaskevich. Como dice en los textos que vienen citados en este párrafo, en 1 de Pedro dice claramente que Jehová se preocupa por nosotros y en Filipenses nos dice cómo puede ayudarnos. Es verdad que cuando pasamos por situaciones complicadas, cuando hemos visto en la ilustración, cuando sobrevienen varios baches, varios problemas a la vez, y pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero cuando empezamos a orar, sí que es verdad que llega un momento que sentimos la paz, tranquilidad, decimos, debería estar más preocupado, debería estar preocupado por tal situación o por cómo voy a resolver esto. Incluso muchos hermanos cuando pasan por esto y vamos a ayudarles dicen, no, si yo estoy tranquilo porque todo está yendo bien a pesar de estos problemas. Y es que, como dice en Filipenses 4:7, en ese momento es cuando la paz de Dios, que nadie puede entender, las personas del mundo, ni siquiera nosotros muchas veces, nos viene y nos protege nuestra mente y nuestro corazón. Muy bien, hermano Vaquero. Sí, también el ver que nos seguimos esforzando, que no nos rendimos, que seguimos aguantando, eso a Jehová le hace muy feliz. Muy bien. Es muy importante, ¿eh? Decíamos, hay que tener el cuadro completo. A veces, humanamente, por imperfección, quitamos a Jehová del cuadro y nos vemos nosotros y nuestro problema, ¿eh? Porque es importante meter a Jehová siempre y percibir sus sentimientos respecto a lo que hacemos. Muchas gracias. Párrafo 21. Como hemos visto, hay diferencias entre una carrera literal y la que menciona Pablo. En las carreras de tiempos bíblicos solo había un ganador.
En cambio, en la carrera cristiana todos los que se mantienen fieles reciben el premio de la vida eterna. En las carreras literales todos los participantes tenían que estar en forma, porque si no lo estaban sus probabilidades de ganar eran pocas. Por el contrario, muchos de nosotros tenemos limitaciones físicas, pero seguimos aguantando. Con la ayuda de Jehová, todos correremos la carrera hasta terminarla. Muchas gracias, hermano Mata. Excelente lectura. De verdad que agradecemos mucho. ¿Qué lograremos hacer todos con la ayuda de Jehová? Hermano Jimeno. Lograremos terminar la carrera y recibir la promesa que nos ha dado Jehová. Muy bien, muy bien. Hermana Iglesias. Y qué bonito ver la bondad de Jehová, de que no nos está exigiendo velocidad, porque a lo mejor eso no lo podemos dar debido a nuestras limitaciones, sino que nos está diciendo que lo que hagamos, lo hagamos con corazón y que no paremos, sino que no nos rindamos y sigamos hasta la meta. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, magníficos. Vamos pues a repasar las preguntas que tenemos al final del artículo y nos sirven para resumir las 3 ideas principales. ¿Qué es la carrera de la que habló el apóstol Pablo? Hermana Vázquez. Hemos visto que es la vida del cristiano, que empieza cuando nos dedicamos a Jehová y nos bautizamos y termina cuando Jehová nos da el premio de la vida eterna. Muy bien. Un comentario, creo, me disculpáis, se me pasó antes, sobre la primera ilustración que teníamos en el artículo, hablando de la carrera del camino, hermano Álvarez. Sí, mencionábamos en el párrafo 3 que Pablo utilizó los juegos que se celebraban en la antigua Grecia. Y en esos juegos pues participaban jóvenes, fuertes, que estaban preparados. Y aquí vemos a un hermano mayor. Él también sigue corriendo, no necesita ser joven. Continúa esforzándose en la meta, muy activo en el servicio cristiano. Muchas gracias. ¿Qué dificultades afrontamos en la carrera cristiana? Hermano Sanz. Sí, pues puede que tengamos baches, dificultades, a veces problemas de salud o de la edad avanzada, problemas o roces con otros hermanos, en definitiva tropiezos que podrían hacer que nos rindiéramos, pero todo lo contrario, tenemos que seguir luchando. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos ayudará a aguantar en esta carrera? Hermano Lavado. Vimos diferentes ayudas, por ejemplo, en los párrafos 14 y 15 se analizó 2 Corintios 12, 9 y 10, donde Jehová nos recuerda que su poder se demuestra plenamente en nuestra debilidad. Así que cuando peor estamos, más plenamente vamos a ver la ayuda de Jehová y no vamos a correr solo, sino con Él. Muy bien, muy bien. Hermano Pocero. Y también hemos visto que debemos de recordar los sentimientos que tiene Jehová hacia nosotros en momentos complicados, pues eso nos motivará a seguir aguantando. Así es. Muchas gracias. Pues hemos disfrutado de un magnífico análisis de este artículo, muy, muy, muy motivador, muy animador. Seguro que a todos los hermanos en todo el mundo les resulta fortalecedor analizarlo. ¿Qué podemos decir en conclusión? Pues que todos estamos participando en una carrera, la comenzamos cuando nos bautizamos, todos tenemos dificultades en esa carrera, todos podemos cansarnos en esa carrera, pero todos podemos llegar al final, todos podemos tener éxito. No se trata de quién llega primero, se trata de llegar al final, de aguantar hasta el final. No estamos rodeados de competidores que están deseando que tropecemos y caigamos. Estamos rodeados de amigos, de hermanos que nos quieren ayudar. Si mantenemos la vista fija en el premio, con la ayuda de los hermanos y sobre todo con la ayuda de Jehová, podremos correr la carrera hasta terminarla. Muchísimas gracias por vuestros magníficos comentarios. Vamos a terminar con una canción muy apropiada. Será la canción 144, titulada No dejes de mirar allí, y después nuestro hermano Lavado nos representará en oración. Canción 144.